la proyección artística de entonces resaltaba la visión renacentista del ser humano. Y dentro de la filosofía que subyacía, que subyace dentro de ese pensamiento, establecía que el ser humano había nacido para crear, el ser humano había nacido para gobernar, el ser humano había nacido para implantar su huella en el mundo que lo rodea. Por lo tanto, cuando se iba a comparar, cuando se iba a contrastar algún tipo de figura de lo religioso con lo humano, por lo general lo humano resaltaba más. El arte vino a convertirse en un elemento antagónico a la fe. Y el error que cometía la iglesia era que la iglesia estaba tan ciega que dentro del marco de su deseo de resaltar su figura a la usanza de los estados, pues básicamente pedía precisamente a los artistas que vinieran a hacer galas de sus capacidades artísticas. Y desde luego no había mucho interés en el cuidado pastoral, no había mucho interés en el cuidado teológico, no había mucho interés en el cuidado de la fe. Por ejemplo, una de las cosas que usted puede observar en Europa cuando va es ver templos religiosos con gárgolas. Y usted dice, pero ¿y qué tallo hace ese aparato, ese fenómeno allá arriba? Cuando uno conoce el contexto histórico de eso, ¿no? Esas gárgolas se utilizaban para espantar los malos espíritus, pero desde luego el artista no era religioso. El artista venía y exponía, ¿no? Presentaba su proyecto, hacía su propuesta, la iglesia lo contrataba y él se enganchaba allá arriba a producir su arte. De hecho, hay cosas que se dicen con respecto a eso. Se dicen que, por ejemplo, el cuadro que pintó Miguel Ángel en la Sistina incluye al Papa de ese momento. Y hay toda una serie de historias, ¿no? Que se dan sobre la venganza de los artistas con respecto a los religiosos de su tiempo. Pero, por ejemplo, cuando usted ve el David de Miguel Ángel, no sé cuántos lo han visto. O sea, la figura del David de Miguel Ángel es una figura monumental, con una proyección de fuerza, de autoridad, es casi, tal vez, sí, es la figura de un gigante. Es cuando usted compara ese arte con el arte, digamos, de los griegos, usted descubre que los dioses que los griegos creaban en el arte están de manera inferior, muy por debajo de este arte del renacentismo, donde la figura humana resalta por mucho. Lo mismo acontece con el Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, que se dice que ese Adán había sido ya pintado con anterioridad, me parece que en el siglo XI, si mal no recuerdo, siglo XI o siglo XII, había sido pintado. Pero sin embargo, cuando se compara al Adán que se pintó en el siglo XI versus el Adán que pinta Miguel Ángel, una de las cosas que se descubre es que el Adán de Miguel Ángel es fuerte. Su dedo es un dedo de autoridad. Su proyección es una proyección de alguien que implanta huella, que afirma su personalidad, versus el otro Adán, que es un Adán raquítico, que es un Adán, sí, sumiso, que apenas
que apenas se pierde dentro del marco de la naturaleza. Sí. Dentro de ese periodo también surge no solamente Miguel Ángel, surge un Leonardo da Vinci, ¿verdad? De quien todavía se sigue especulando al día de hoy, y lo que es gracioso, en estos días pasados se me acercó una estudiante universitaria y me decía, pastor, fíjese, ¿qué usted opina del Código de Da Vinci? Y le digo, bueno, que es una excelente novela, tan excelente novela que mucha de la gente que la lee no sabe distinguir entre la realidad y la ciencia ficción, y desde luego se tragan la ciencia ficción como realidad. Y lo que es más gracioso es que el autor del Código Da Vinci se ha matado diciendo por todos lados que eso es una novela. Él se ha ido por todos lados diciendo, señores, yo lo que escribí fue una novela, y la gente le dice que no. La gente dice que no, ¿qué novela? Usted lo que ha escrito aquí es todo un código profético. Y realmente no lo es. Pero, claro, Leonardo da Vinci no solamente fue un pintor. Leonardo da Vinci fue un ingeniero, fue un arquitecto, fue un balístico, es decir, él creó armamentos bélicos para las guerras, sí. Y desde luego fue uno de los pintores que mejor resaltó el elemento de la anatomía humana. Y en adición a ello, pues, era un crítico solemne, ¿no? Del concepto religioso. Bueno, en aquel tiempo, cualquiera que tuviera dos dedos de frente iba a ser crítico del concepto religioso, porque realmente el concepto religioso de aquel tiempo era un disparate. O sea, no había manera de entenderlo. Así es que en ese periodo del siglo XIV, del siglo XV, no solamente la Iglesia está en la crisis del gran cisma, donde en ocasiones llegó a haber hasta 3 papas, no solamente estuvo la crisis de los movimientos conciliares, sino que juntamente con toda esa problemática religiosa que había, donde los reformadores encaraban la Iglesia y pagaban con sus vidas, estaba por el otro lado entonces entrando todo este concepto renacentista, toda esta fenomenología humanista. Así es que los vientos de tormentas en ese periodo de tiempo eran bien marcados en muchas de las áreas. ¿Quiénes eran los papas de ese periodo de tiempo? ¿Y qué cosas sucedían con estos papas? Pues uno de los elementos que se descubre a lo largo de la historia es que el Papa Eugenio IV fue el primer papa que le dio la entrada al movimiento renacentista a Roma. Eugenio IV fue el papa que se le ocurrió pensar que había que embellecer a Roma y que había que darle a Roma un ornato digno de una sede de la religión más grande y más poderosa de Occidente, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, para ello, ¿qué hace Eugenio IV? Pues él invita a una serie de artistas para que vengan a Roma y se den a la tarea de embellecer a Roma. Y desde luego, de ahí en adelante, una vez Eugenio IV le abrió las puertas a los artistas del renacentismo para entrar a Roma, nunca más se cerró la puerta, aún después de la Reforma Protestante.